Señoras y señores, buenos días. Buenos días, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Hoy contamos a martes 20 de abril, año 2021. Buenos días, Licho, Andrés Buenos Matos. días, Gregory. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan cada día. Buenos días a nuestros colaboradores, los técnicos, los que nos hacen posible que esto salga al aire en el canal y fuera de ahí, a todos nuestros simpatizantes ya, son asiduos televidentes. Buenos días, gracias a Dios. Estamos en otra jornada de este subperiodismo y sociedad. ¿Cómo está la cosa, Gregory? Bueno, está interesante. El país continúa laborando normal. El presidente está en Europa, específicamente en estos primeros días de su viaje en España. Y en uno de sus pronunciamientos desde la madre patria, pues se refirió a la situación, a la postura de República Dominicana respecto a Haití. Enarboló nueva vez lo que anteriormente el presidente había dicho sobre la poca solidaridad internacional que hay respecto a Haití. Un país depauperado económicamente, con una sociedad lamentablemente no organizada mínimamente y con una situación de salubridad, pues que si no fuese por la mano solidaria de República Dominicana, su situación sería todavía peor. Es harto conocido que gran parte de los partos que hay en los hospitales públicos de la República Dominicana corresponde a ciudadanas haitianas que sin costo alguno y con una profesionalidad caracterizada por nuestros hospitales maternos, infantiles, pues reciben todos los servicios sin ningún tipo de discriminación. Y por suerte traen, cuando no hay inconvenientes, seres vivos viables y pueden luego retornar a su país. Esta es una de las muestras de la solidaridad que sí Dominicana presta, a pesar de tener nosotros situaciones económicas nada agradables tampoco, pero por eso tiene más peso esa manifestación del presidente Abinader en España de la poca solidaridad que hay con Haití. Sí, y lo único que yo no entiendo por qué, porque se han hecho cumbres, inclusive con mandatarios como por ejemplo los Estados Unidos, Bill Clinton. Yo recuerdo que quiso motivar a Canadá en ese tiempo. La conexión de audio tuya está fallando, Lish. Entonces, ahí se oye bien. Hey, parece que no. No se oye bien. Ahí se oye bien. Sí, Ahora sí. sí. Decía que en ese tiempo hicieron una acción conjunta de los Estados Unidos, Canadá, Francia y hasta Inglaterra estaba también vinculada. Este era una decisión que se tomaba, fue a raíz del terremoto del 12 de enero, que fue una acción catastrófica para Haití y que contó con la República Dominicana con un apoyo extraordinario. Pero se desvaneció. Parece que los negocios tuvieron mucho que ver con eso. Parece que los intereses, la competencia de negocio no se dio a esperar. Pero hay que entender y hay que seguir alertando a esas naciones, a Francia, a Canadá sobre todo, aunque ellos han acogido, en Canadá hay una población haitiana que se equipara a la que hay en Nueva York de dominicanos.
Los haitianos en Montreal son una parte importantísima de la vida laboral de allá, pero no es suficiente. Haití necesita institucionalización. Haití necesita una vida de civilidad, y Haití necesita una colaboración de las potencias y de Dominicana, que oye lo que te voy a decir. Dominicana no ha hecho de todo por Haití, de todo, pero nunca ha hecho nada para el régimen de consecuencias que debe haber. Aquí los delincuentes de Haití se refugian en el país, y los dictadores haitianos tienen sus villas y han tenido sus villas en la República Dominicana. Y eso de Dominicana pudiera tener un cambio, porque eso contribuye, porque es el camino más fácil, es la vía más fácil. Cuando ellos vean que cuando lleguen aquí están presos, están detenidos, ellos no huyen hacia acá, huirían a cualquier otro sitio, pero aquí tienen una libertad expresa, y son delincuentes internacionales, son gente que le ha hecho mucho daño a esa gente de Haití, son gente culpable del desastre que ha tenido Haití y del atraso que ha tenido esa población, esa sociedad, porque tienen grande fortuna, comenzando con Duvalier, que Francia lo acogió y no le tocó a un solo centavo de lo que se robó, ni nunca le pidió cuenta de los cientos o de los miles de crímenes que cometió Duvalier en Haití. Y después, ya tú sabes, todos los que vinieron. Y todo eso es por la complicidad. Yo no digo que complicidad, por la docilidad nuestra en esa parte. Yo recuerdo que Jean Bertrand Aristide, que ha sido el líder más sólido, que ha venido, para mí, el único demócrata que ha tenido Haití en los últimos 50 años, para mí, pero Jean Bertrand Aristide conspiraron con él, y hasta las potencias se aliaron para quitarlo del poder, para tumbarlo del poder, sabiendo que era el que más fácil conducía a la democracia en Haití. Sí, ahora tiene él a propósito un retiro voluntario y forzado al mismo tiempo. Vive aislado en un terreno más o menos amplio en su casa, y es una persona que tiene influencia aún, por supuesto, en la vida política de Haití. Con referencia a lo que mencionas, de que somos cuna y refugio de personas que desaprensivamente cometen acciones en Haití, aquí ha habido episodios donde, en su momento, donde varios Tontón Macuts recibieron respaldo de acogida sin ningún inconveniente en República Dominicana, generales que hicieron y hacen vida aquí en República Dominicana. Sin embargo, nosotros el tema haitiano internamente no hemos podido controlarlo. Somos de una u otra manera recipientes de una situación que es muy difícil que nos la quitemos de encima. ¿Por qué? Porque la crisis de Haití es permanente. Entonces se acrecienta cuando hay procesos electorales. En estos momentos, Haití está en un limbo jurídico en cuanto a la presidencia. El Congreso fue abolido hace ya alrededor de un año. El presidente Jovenel Moïse debió entregar el poder en febrero 7 y continúa en el poder por una acomodación que él hizo del momento en que, de acuerdo a lo que él sostiene, se juramentó como presidente de la República, tardíamente según él, y todavía le queda un año más por gobernar. Y ahí vemos el resultado: protestas diarias, muertes, secuestros. Los secuestros están a la orden del día en Haití. Ojalá que este clamor que hace el presidente Luis Abinader, con mucha definición, sirva de algo. Hay un acuerdo que él firmó, nuestro presidente, con su homólogo haitiano en el pasado mes de febrero.
un acuerdo interesante, ese es el común denominador, un acuerdo interesante, pero es difícil que se cumpla, porque si Juan y Pedro hacen un acuerdo y Pedro no cumple ninguno de los puntos, el acuerdo está trunco. Entonces eso pasa con República Dominicana y Haití. Dominicana tiene la decisión, la intención, inclusive fue quien motorizó que se hiciese ese encuentro en la frontera entre los dos presidentes. Pero en las condiciones que tiene Haití ahora, ni ellos mismos se pueden cumplir con nada. En Haití hoy no se ha puesto una vacuna, ni se sabe cuándo se va a poner la primera vacuna en contra de la pandemia del COVID-19. De hecho, son tan extraños ellos en algunas cosas que rechazaron una donación recientemente que un organismo internacional le iba a hacer, porque ellos dicen que la marca de vacuna que ellos quieren es una en específico, y las rechazaron las vacunas. Y entonces todas esas cosas se reflejan de una u otra manera aquí en República Dominicana. Por eso, por la gran apertura que nosotros tenemos hacia todos los haitianos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Nosotros donamos una universidad de más de 1.500 millones de pesos. Y dice el historiador Manuel Núñez que los alrededores y los pasillos interiores de la universidad son abrevaderos de chivos y de becerros y de vacas. Aunque dice Edwin Parison, que fue embajador, cónsul aquí, que no, que hay cursos que se están haciendo en la universidad. Pero nada que ver cualquiera de las dos posiciones con lo que debió ser esa universidad. Que no sé por qué el presidente de entonces no donó un par de hospitales mejor y no una universidad. No es malo, yo no lo veo mal que él haya donado a la universidad y que haya donado los hospitales, porque todo eso es necesario para nosotros frenar la migración de haitianos aquí, porque si los haitianos se preparan en Haití, no tienen que venir aquí. Las universidades dominicanas tienen a miles de estudiantes haitianos, como tienen los americanos, muchos dominicanos. Y son buenos estudiantes, son buenos, muy buenos estudiantes. Porque es la élite que viene aquí, porque allá la que se prepara es la élite, como dicen. Entonces, vienen aquí a prepararse más de lo que allá, porque las universidades haitianas no son malas, son buenas, tienen un buen nivel, pero para tú salir de la ignorancia te da mucha brega. ¿Por qué? Porque la población es muy, muy numerosa para la educación primaria que hay, el cupo de educación primaria y de la secundaria es muy, muy numeroso. Un liceo en Haití es casi del nivel de ciertas universidades dominicanas, para que tú lo sepas. Tú vas a la zona norte, yo fui a 2 liceos y ahí se hablan 3 idiomas, se enseñan y se enseñan carreras técnicas de mucho nivel en Cabo Haitiano, Juana Méndez y todas esas zonas, pero son muy pocas. No hay esa disponibilidad, y más que todo, una de las cosas que pudieran hacer las grandes potencias es eso, sacar a Haití de la ignorancia. Por eso hay tanta variedad de creencias. Es cultural, pero dentro de esa misma cultura tú puedes darle un cambio. En Haití hace falta que un cambio en el que la vida sea importante para los haitianos. Esas creencias religiosas llegan a niveles terroríficos, a niveles que dan terror, que transmiten terror y que son terroristas. Las acciones son de creencia, pero eso es por un problema de que no hay un proceso de inclusión y de socialización en función de la importancia de la vida. Eso, así yo lo veo. Entonces, los haitianos tienen que recibir eso. Ellos por sí solos no van a salir, porque ellos no tienen fuerza para salir. Esa lucha no tienen fuerza, porque cuando Haití se liberó,
se independizó, eliminó la esclavitud, ya era un Haití que estaba un poco soslayado por las grandes potencias, pero además la élite económica de Haití quería esa libertad, porque quería ya la autonomía económica y financiera, y quería el mercado internacional para ellos, para dividirlo ellos en esa parte. O sea, no deja de ser una acción económica, aunque fue una acción patriótica, inclusive humana, porque la eliminación de la esclavitud fue un símbolo para Haití en esa parte. Pero hoy necesita la atención de las potencias. Hoy necesita más escuelas, necesita más hospitales, necesita más trabajo, y Haití tiene una inmensa cantidad de terrenos que no está cultivada. Han llevado al desierto inmensa cantidad por la tala de árboles, para cosas de menos rendimiento y de menos eficacia. Por la razón que sea, hay que decirlo cuando se refiere uno a ese tema, el haitiano es un devastador de la flora y de la fauna de su terreno. Falta de educación. Un devastador al máximo. No, todos somos así, es un problema a nivel de educación. La importancia del medio ambiente para la gente que está educando. De este lado ni acercarnos al nivel de Haití en ese aspecto. Nosotros tenemos un nivel cultural diferente, una educación diferente. El grueso de la población nuestra está más consciente de la vida, del medio ambiente, más consciente de la necesidad de los recursos naturales. Ellos por necesidad te cortan un árbol hasta para comer un día, hasta para sancocharte la hoja del árbol. Así es. Entonces sí, eso tiene que ver. Tú no puedes verlo y que son devastadores, no, porque ellos no lo hacen por gusto. Ellos lo hacen por necesidad y por falta de una cultura de protección de ese rubro. Pero no tienen un norte de buscar alternativas dentro de la crisis, dentro de la situación, porque la clase gobernante parte de ahí del desarrollo intelectual de las dos sociedades. Pero el haitiano sin ayuda externa no va lamentablemente a superar ni a salir de donde está, lamentablemente, sin ayuda externa. En ningún sentido va a salir. La élite gobernante no quiere que se libere esa gente, no quiere no ver. No le conviene. Es por ahí que tiene que verlo, porque esa élite vive bien, tiene villas, tiene urbanizaciones hechas para ellos. Petionville, tú has ido ahí, eso es un arroyo hondo aquí, o mejor. Eso es villas en esas lomas que tú no te imaginas, pero eso es de la élite nada más. Y allá hay hoteles tan buenos como los nuestros, pero es de la élite nada más. Así es. Ojalá para finalizar, sí, ojalá que ese clamor internacional que el presidente ha retomado allá en suelo europeo dé resultados para beneficio de ellos, de los haitianos, y que la carga de nosotros se quite un poco de peso, porque es bastante el peso que nosotros llevamos con los hermanos haitianos. Mira, tenemos muchos buenos, antes de irnos a la pausa, buenos televidentes. Y entre ellos está Elizarda, que es asidua todos los días, y Elvis Ruiz desde Providence, a quien felicitamos por sus éxitos allá en el nivel cultural. ¿Y tú sabes quién está viéndonos nosotros? Un televidente muy especial, el doctor Alfredo Polanco. No me digas. Y Héctor Domínguez, mi hermano, es embajador en Japón, que está en sintonía. Saludos para ellos. Un saludo al doctor Polanco. Vamos a una pausa. Bien, continuamos con periodismo y sociedad. Mira, anoche veía al doctor Waldo Ariel Suero, Licho, dar unas declaraciones de advertencia, de recomendación a las autoridades y a la población misma, en el sentido de que como hay el problema de que
cada día, cada fin de semana, continúan las personas que mueren por beber alcohol adulterado, bebidas alcohólicas adulteradas, el Colegio Médico propuso de que la población paralice la ingesta de alcohol, que se deje de tomar alcohol. Hace la crítica al mismo tiempo, Aldo Ariel Suero, de que las autoridades no tienen el control de esa situación que se está produciendo. Bueno, hay que tomar con pinzas lo que dice Waldo Ariel Suero, en un sentido u otro. Sería un imposible que se complaciera o que se dispusiera a la población a dejar de tomar alcohol por muchísimas razones, pero también está la parte de las autoridades. Sí, las autoridades tienen en parte la responsabilidad de controlar esa criminal situación, pero también la población tiene la responsabilidad de tomar sus precauciones. En sentido general es una situación difícil, peligrosa la que hay, porque ya hasta bebidas de las tradicionales, normales, se encontró en un lugar de que estaban adulteradas unas cuantas botellas. No voy a mencionar el nombre del producto, por supuesto, pero la situación es de preocupar. Mira, yo me sonrío, me sotorrío y me río a carcajadas cuando escucho estas propuestas. Ayer me hizo cosquilla la del doctor Sergio Sarita Valdés. ¿Qué dijo Sarita? Sarita dijo que cuando tú consumes un ron adulterado, para neutralizarlo, debes tomar uno del que está bien bueno, para que el que esté bueno combata el malo. O sea, bebe el malo y bebe el bueno. Primero va a tener una ingesta mayor de alcohol, que el doctor Sarita quizás no lo previó. No, Segundo, no, pero espérate. ¿Tú te acuerdas lo que el doctor Alfredo Polanco dijo el lunes pasado? Sí, él lo dijo, yo sé. Que el antídoto, paradójicamente, y muchos doctores no lo sabían, era suministrarle en esa situación de drama, si se actuaba con tiempo, alcohol al paciente. O sea que ellos andan en la misma sintonía, Sarita y Polanco. Es químicamente de salud, es médicamente recomendable. Ahora, el riesgo está en que, ¿cómo tú sabes que es bueno el que tú le vas a facilitar como segunda opción? Porque eso lo puede hacer un médico. ¿Tú me entiendes? Okay. Pero ¿cómo tú puedes saber si es bueno si te están vendiendo el adulterado y tú no sabes que está adulterado? Entonces, ¿cómo puedes tú ver eso? Lo de Waldo, a comprar a un supermercado reconocido. No, es que tú no sabes dónde que está adulterado, es que tú no sabes dónde te lo venden. Es que ya está tan generalizada esa maña que tú no te imaginas dónde. Igual que lo de Waldo, ¿quién le ha dicho a Waldo que la gente va a dejar de tomar porque se estén muriendo de esa manera? Nadie, pero la gente va a dejar de tomar, va a dejar de bailar, va a dejar, o sea, lo dejas tú, lo dejo yo, pero no lo va a dejar hacer en esa parte. Lo que tienen que hacer las autoridades es lo que yo creo que ya van a hacer. Gracias a Dios que la honorable vicepresidenta de la República, una señora que ha demostrado mucho dinamismo y mucha autoridad, ha asumido, se ha empoderado del tema, y como presidenta de la Comisión de Salud, así que le llaman al organismo que tiene que ver con todo el organismo de salud, ella ha cogido ese tema. ¿Y cómo lo van a resolver? Tienen que resolverlo identificando, recibiendo información, porque eso es público, eso está en cada lugar que hay una fabricación, hay mucha gente que lo sabe. Claro. Y eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Yo noto que el gobierno como que, no ahora, no hace 20 años, 25 años, el gobierno desmanteló una rama de inteligencia que tenía, que era que tú tenías en la población, porque eso lo dañó Balaguer,
Balaguer tomó ese servicio de inteligencia para atacar a los contrarios, o no Balaguer, por lo menos un sector del balaguerismo usaba el servicio secreto y usaba tenía ese personal que a veces era un carbonero, que a veces era un triciclero, que a veces era un limpiabota, que a veces era un motoconcho, que te servía a ti de informante, pero lo desnaturalizaron porque lo usaban para informantes políticos de quién era antigobierno, pero no para detectar el problema que se está generando en ese sector social. Eso es lo que tienen que hacer, y yo veo que ha habido, en una semana ha habido descubrimiento de como 15 puestos, y esos puestos no estaban ahí antes, pero no había quien lo hiciera. ¿Tú me Pero entiendes? el otro año fue una ola de muertes también y No volvió. es solo, y óyeme bien, que no vengan con el cuento que es el colmadito que lo vende en el campo o en el barrio, porque hay grandes negocios que te venden ese ron adulterado. Entonces, eso no es solo el colmadito, ahí tú tienes que ver el que lo fabrica, el dueño del negocio que lo distribuye en gran escala, tú tienes que ver el que el que lo trafica, tú tienes que ver mucha gente que gana porque eso deja muchos beneficios. Entonces, tú tienes que tomar ese control. Las autoridades tienen que saber por dónde van. Que no me vengan con cuentos de que el que lo usa, este infeliz que gasta 20 pesos en una botellita adulterada es el culpable. No, eso es una red. Así como el narcotráfico, eso es una red. Así como la medicina adulterada que te fabricaban, que nadie cayó preso por eso. Eso es una red. Mira, y es una rama de esa varaunda delincuencial que hay aquí y que verdaderamente y lamentablemente a la policía hay que pedirle responsabilidad, actuación, porque esto es demasiado pequeño. Me dice Pedro José, tu amigo, mi hijo, que una aplicación ha sido creada por Adopron, la Asociación Dominicana de Productores de Ron. La aplicación se llama Revísame. ¿En qué consiste? Desde tu celular, tú utilizas esa aplicación, la colocas a la botella de alcohol que vas a tomar y te indica la legalidad y la originalidad de la bebida que tú estás tomando. Por ejemplo, tú compras una botella de ron Andrés. Bueno, déjame ver si este ron es Andrés. Con la aplicación Revísame de Adopron, la colocas en la tapa, en la etiqueta de la botella y te certifica si es original o si ha sido adulterado o falsificado esa botella de ron. Así que esto está interesante. Eso es bueno, está interesante, sí. Pero el origen, vamos a pedirle a la señora policía que profundice y apriete la tuerca, que no es muy difícil. Gregory, ¿por qué está las, ¿cómo se llama eso? Las pacas copándote el mercado? Porque tú vas y tú ves la gente, donde quiera que hay uno que se te viste con 100 pesos, te compra 4 remúas con 100 pesos, a 5 pesos, a 20 pesos. Eso está pasando con la gente. No. ¿Por qué tú crees que la gente mejor prefiere comprar el huevo que te lleve el mercader, el triciclero, que aunque que pudiera tener muchas veces 2 y 3 meses de producido, que quizás ya no es el huevo con las mismas características, y no va al supermercado? Bueno, porque en el supermercado un huevo le cuesta 6 pesos, 7 pesos, pero al triciclero, el de la guaguita, se lo vende a 3 pesos. Porque la gente rinde su presupuesto hasta para beber. Óyeme, hasta los que consumen drogas en los barrios te compran esa, yo te lo he dicho, te compran esa droga adulterada porque es barata, porque es accesible al presupuesto que tiene. Eso es lo que tienen las autoridades que ventilar. Y eso que tú dices es muy bueno, pero tiene que haber una vigilancia, tiene que haber una ¿cómo te digo? Una supervisión, persecución.
Dicen que tenemos que ir a una pausa. Ok, vamos a pausa. El tema es interesantísimo porque se están perdiendo vidas a la vista de todos y de las autoridades. Vamos a la pausa. Más de 80, bueno. Continuamos con Periodismo y Sociedad. El ministro de Agricultura dio una declaración que a mí me gustó mucho ayer. Él dijo que se está llevando al punto de equilibrio y de estabilidad del precio de los artículos agropecuarios, que como sabemos habían aumentado rudamente de precios. Es cuestión ahora de comprobarlo y de salir a saber si exactamente, como dice el ministro, en los lugares donde uno normalmente compra, esos precios están volviendo a puntos de equilibrio y de estabilidad. Por lo menos los plátanos, yo puedo dar testimonio de que han reducido el precio, por lo menos los plátanos. Otros productos no lo sé, pero manifestado esto de manera pública por el ministro de Agricultura, es una buena noticia y que debemos celebrar o tranquilizarnos, porque verdaderamente la intranquilidad que se produjo hace un par de meses con el alza de los precios de primera necesidad fue preocupante y hasta políticamente se vio el gobierno preocupado por diferentes manifestaciones que uno vio, porque el bolsillo de las personas en estos momentos, que se les afecte también por el lado de la comida, sería algo insostenible. Y el gobierno, no solamente porque tiene su enfoque en mejorar las condiciones de vida de la gente, de llevar un aumento en el poder adquisitivo y que la gente se sienta, adquiera sus necesidades con el ingreso que tiene, ya que no puede aumentar. Una reducción en el gasto en términos del consumo es un aumento de ingresos. Claro. Entonces, esa es una parte del gobierno, pero también políticamente el gobierno tiene que ventilar eso también, porque políticamente no le hace bien. Eso puede ser peligroso. Qué bueno eso. Pero eso se resuelve con aumentar y diversificar la producción. Porque tú, con una planificación como la que tiene ahora este gobierno, porque aquí hubo 8 o 10 años, aquí hubo 15 años que no hubo planificación para la producción. Porque se planificó. Perdón, mira, déjame. No hubo planificación para la producción agropecuaria, sí hubo planificación para otra producción. No, porque al tú destruir el sistema de producción nacional, en términos agropecuarios, tú tenías que suplir. Entonces, eso fue intencionalmente dirigido. Con ello, tú entonces veías la necesidad de importar. Y fue que se diseñó una política de un negocio donde 2 o 3, algunos desde el Palacio de Gobierno, dirigían la importación, porque ellos eran quienes importaban, aún estándole prohibido negociar con el gobierno. Pero lo hacían porque tenían el apadrinamiento. Y entonces eso aniquiló la producción entera. Mira, la declaratoria de San Juan como en estado de emergencia es un retrato de que una provincia que ya era llamada el Granero del Sur, donde se producía más del 50% de habichuela, de guáranos, guandules, cebolla, llegó al colapso. Más del 20% de la población de San Juan tuvo que emigrar de San Juan en los últimos 15 años por el hambre que estaba pasando, porque San Juan fue cerrado para la producción, cerrado, y lo que se producía en San Juan entonces se importaba y se daban permisos de importación a través del Ministerio de Obras de Agricultura. ¿Para qué? Para que funcionarios se beneficiaran de eso. Y eso era una política bien dirigida. Recuérdate que el ajo de Constanza agarraban preso a quien lo tuviera.
porque el ajo era una mercancía de estricto uso y negocio de determinados funcionarios. Y los contanceros que sembraban ajo se le podrían. Pero tú viste las denuncias de Faña, cuánto costaba una libra de ajo, que producirla aquí costaba 30 pesos y en el supermercado la vendían a 200 y a 250. Y ha bajado el precio, ha bajado ese precio ya. Eso es un plan que la gente no lo percibió, seguro que sí, que andan por ahí después de esquilmar la economía popular, seguro que sí, que quizás no le pase nada, seguro que sí, porque adquirieron una fortuna financiera que permite mantenerse en la cresta de la sociedad y esa gente no va preso. Las cárceles aquí son para una determinada sociedad, para un segmento de la sociedad. Caen presos 2 ricos para allantar, pero los otros 400 no van presos. No van presos. Y te lo demuestra, tienen 2, 3 años, 4 años bregando con Odebrecht y no hay un solo preso, y no va a caer un solo preso, por lo que yo veo. Y así son muchos actos de corrupción. Muchos. Entonces, eso es lo que pasa con esta sociedad. Y ahorita hablábamos de Haití, pero es por ahí que va la cosa. Es por ahí que va la cosa. Yo no pierdo mis esperanzas de que esa cuota de ladrones, de gente que se beneficia del negocio con el Estado aún ilegal, esa cuota de castigo aumente. Yo no pierdo la esperanza. Quizás lo pueda haber. Sin embargo, a pesar de tu esperanza, hay una situación real. El tiempo va caminando. El tiempo va caminando y por lo menos hacia afuera es poco lo que se siente, lo que se nota, de que habrá procesos concretos de persecución de posibles ilícitos que se pudieron haber producido en el pasado reciente. Hay la presunción, cuando se le busca una explicación, de que las actuaciones de la Cámara de Cuentas fueron prácticamente nulas en los últimos años. Entonces, se conoce de que es prácticamente un requisito indispensable de que cada proceso judicializado por parte del Ministerio Público vaya acompañado de una experticio hecho por la Cámara de Cuentas, o sea, auditorías. Y si eso no se hizo, ¿cómo tú quieres que mi esperanza se reverdezca? Entonces, esa aparentemente es la causa principal por la cual el tiempo ha ido pasando y no se vislumbra una acción concreta de señalar con acusaciones precisas a personas que pudieran ser judicializadas por esos casos que pudieron ser de corrupción. Hay también otra teoría, y es que como ha pasado ya casi un año, muchos recursos que pudieron ser conseguidos con malos hábitos hayan sido disfrazados, hayan sido derivados a otros países, hayan sido esparcidos y que el rastro de esto pues ya no exista. Pero la justicia muchas veces no es tardía, sino lenta, y veremos a ver qué sucede en ese aspecto. Mira, Gregory, la historia tiene una lectura. Y yo le digo esto a los PRMistas que hoy están en el gobierno. Tienen una lectura. En los 12 años del doctor Balaguer fueron señalados como asesinos, violadores de los derechos y de corrupción. El mismo Balaguer dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho y que de su gobierno habían salido formados más de 300 millonarios. Lo dijo el presidente de la República, y que él ganaba 3,000 pesos y que él era un hombre austero y se mantenía con él. Pero los funcionarios no eran así, porque ellos llegaban hasta la puerta de su despacho. Eso fue lo que él quiso decir. Llegó don Antonio, y aunque hizo un escándalo y se ganó el San Benito el exilio, de quitar los generales y todo, pero no metió preso a nadie.
¿Y qué pasó? A los 3 años, a los 2 años ya estaban esos corruptos, esos asesinos conspirando con el gobierno de don Antonio Guzmán. Y el PRD no se dio cuenta en ese tiempo. Y en el 84 le organizaron una manifestación popular con los recursos robados del gobierno, con el poder militar que tenían, y derrocaron al PRD del poder en el 86. El PRD no se enteró de eso. Cuando Hipólito, que llegó al PRD por igual, la misma situación, la corrupción. Hipólito metió 9 presos. A los 6 meses estaban sueltos, porque la justicia no estaba preparada para castigar la corrupción. Pero ¿qué pasa? Con los mismos cuartos de la corrupción, le subieron el dólar, le pagaron comunicadores para alterar la estabilidad monetaria del país. Y gastaron un dineral y derrocaron al gobierno del PRD, a Hipólito, con eso. Lo hicieron el presidente satanizado, con el mismo dinero de la corrupción, vinculado políticamente. Sustentaron la candidatura de Leonel Fernández, esa corrupción, el robo bancario sustentó la candidatura de Leonel Fernández, y ahí se metieron 18 años en el gobierno del PLD. Y esos 18 años fueron hechos. El PLD diseñó un esquema que fue hecho para robarse la justicia y PLDizarla totalmente. Corrompieron al sector militar, corrompieron a los líderes comunitarios, compraron a los partidos políticos y estructuraron un esquema de mantenerse en el poder 40 años entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Y el PRM no se dio cuenta que esa estructura está ahí. Parece que no se ha dado cuenta que esa estructura está ahí, intacta, y que el único fin es mantenerse en el poder y derrocar al que no esté en el poder, que no sean ellos. Y es lógico que lo hagan. Lo que hizo Balaguer, lo que hizo los militares con Balaguer no era ilógico, eso era su naturaleza. Lo que hizo Leonel Fernández con los que se robaron los bancos, eso era normal, porque el que está en la oposición necesita ir al poder, y su esencia en la oposición es ir al poder a como dé lugar, gobernar y mantenerse en el poder a como dé lugar. Esa es la esencia del que está en el poder, con raras excepciones como Mojica, con raras excepciones, ¿tú ves? Pero esa es la naturaleza general del mundo, de la sociedad política. Entonces, si el PRM no entiende que volvió al gobierno ahora eso le va a cobrar, porque con esos mismos cuartos de la corrupción, del negocio del sector agropecuario, de la adulteración de presupuestos, de gastos inflados, con todo eso lo derrocan. ¿Tú quieres una muestra en pequeño de eso que tú dices? Leonardo Faña. ¿Dónde estuvo Leonardo Faña el último mes y medio? Durmiendo en una ergástula de San Cristóbal. ¿Sí? Por un accidente de tránsito, se puede decir. Así es. Así es. Para los que saben entender, que entiendan. Yo no sé si saben entender. Yo lo que te estoy diciendo es que así ha sido la política siempre. Así ha sido. Si tú te pones a dar cuenta, porque lo sabe todo el mundo, el pueblo lo sabe, quienes defalcaron institución por institución. Aquí todo el mundo sabe quién defalcó a aduana. Todo el mundo sabe quién tenía los negocios en aduana. Todo el mundo sabe quién tenía los negocios de permiso de importación. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe quién negociaba con los combustibles. Todo el mundo lo sabe. Pero no hay uno preso. Todo el mundo sabe lo que pasaba en obras públicas y con las obras del ministro candidato presidencial. Pero eso no cuenta. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasaba con el narco. El narco era un mercado aquí. Y lo dirigían de instancias del palacio. Todo el mundo lo sabe, pero eso no toma cuentas. Porque al final, un efímero periodo de gobierno pudiera satisfacer los egos de mucha gente. No. ¿Tú me entiendes? Yo creo que el presidente tiene una intención sana, firme, perseverante de sanear el país y de sanear la corrupción. De eso sí yo estoy seguro. Pero él puede estar solo. Él pudiera estar solo. A mí me da la impresión
o muy, si no solo, o muy, con un acompañamiento muy reducido. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que al presidente le falta un partido al lado. Bueno, eso lo define él. Ese partido ahora mismo lo define él. Y ahí también tiene que ver eso. Hay mucha gente que pudiera entender que ese partido, mientras más lejos del pueblo está, ¿tú te recuerdas aquello de que la base era para pisarla y seguir corriendo? Sí, sí. Hay mucha gente que pudiera estar pensando en eso. Hay otros que no. Hay otros que dicen que no, que el partido, porque hay dos corrientes. Hay una corriente que dice que el partido es fundamental para defender el gobierno y para la correa de transmisión de las acciones de gobierno. Es decir, el partido es necesario para gobernar, pero hay otros que no lo entienden. Es que la estructura partidaria debe estar siempre al día y permanente. Al día y permanente. No quiero poner el ejemplo de Estados Unidos porque quizás eso es una utopía, pero la euforia, la presencia de la fuerza de un partido, vimos cómo desapareció en los gobiernos del PLD y en el poquito tiempo que lleva de gobierno está luciendo como que va a pasar lo mismo con el PRM. Y hasta para la democracia es importante que el partido que está en el gobierno no se duerma, no se aletargue, porque se desconecta de lo que es pueblo, se desconecta de lo que es su raíz que lo llevó al poder, y entonces eso produce unos sonidos nada agradables. Hasta para la sociedad es importante que el partido de gobierno esté activado, y mucho más con un presidente que tiene evidenciadas intenciones positivas. Así que ojalá el Partido Revolucionario Moderno reflexione y deje un poquito la comodidad. Siento que el Partido Revolucionario Moderno está cómodo y eso no le va a convenir si se perpetúa en el tiempo. Bueno, hay que esperar. Parece que ya nos tenemos que ir, pero hay que esperar. Vamos a ver si reacciona. Que nosotros no seamos dos conspiradores. No. Señores, Periodismo y Sociedad, mañana nueva vez, Dios mediante, estará con ustedes a las 8 de la mañana.